En un mundo donde las apariencias engañan, donde un traje caro parece valer más que la dignidad, una mujer sencilla entró a una entrevista en bicicleta, sin imaginar que su humildad sería despreciada delante de todos. Pero nadie sabía que detrás de esa bicicleta escondía un secreto capaz de cambiar el destino de toda la empresa. Quédate hasta el final para descubrir cómo la humillación se convirtió en la lección más cara que un millonario haya aprendido. Y si amas estas historias llenas de giros inesperados, suscríbete ahora mismo, porque aquí siempre encontrarás relatos que llegan directo al corazón. El sol de Monterrey caía implacable sobre las avenidas, derramando un calor que hacía vibrar el asfalto y desdibujaba las siluetas de los edificios en la distancia. Entre el tráfico desordenado de coches de lujo y motocicletas veloces, avanzaba una bicicleta vieja, con la cadena chirriante y los pedales desgastados por los años. Sobre ella pedaleaba con firmeza Sofía Márquez, una joven de 27 años cuyo aspecto sencillo contrastaba con la ambición que ardía en su mirada. Sus jeans, gastados hasta casi transparentarse en las rodillas, y su blusa blanca con pequeños remiendos, contaban historias de sacrificios silenciosos. Pero en sus manos sudorosas llevaba una carpeta azul, cuidada como si fuese un diamante. Ahí estaba su currículum, sus logros, y sobre todo el reflejo de tantas noches en vela estudiando a la luz de una lámpara prestada. El viento caliente le azotaba el rostro mientras recorría las avenidas principales. Cada pedalada era un recordatorio de lo que había soportado. El cansancio de vender frutas en los mercados para pagar los libros de la universidad, el rechazo de quienes le decían que una mujer como ella jamás podría competir en el mundo de las finanzas, el dolor de haber visto a su madre enfermar y morir sin recursos para un tratamiento digno. Sofía llevaba consigo esas cicatrices invisibles que, en lugar de hundirla, la habían vuelto más fuerte. A lo lejos, el edificio de la Corporación del Castillo comenzaba a alzarse como un monstruo de cristal y acero. Sus ventanales reflejaban el cielo azul, y en la entrada principal, una alfombra roja recibía a candidatos que bajaban de automóviles de última gama. Los choferes abrían puertas, las mujeres lucían tacones brillantes, y los hombres ajustaban relojes de oro mientras hablaban por teléfonos de última generación. El contraste con la bicicleta de Sofía era brutal, pero ella no desvió la mirada. Aparcó su vehículo junto a una esquina, lo aseguró con un candado oxidado y se pasó la mano por el cabello oscuro, intentando darle un aire de orden. Respiró hondo, apretó la carpeta contra su pecho y avanzó hacia la puerta giratoria. Dentro, el aire acondicionado la envolvió como un golpe helado, haciéndole sentir aún más fuera de lugar. El lobby estaba decorado con mármol pulido, lámparas colgantes y un aroma caro que venía de las boutiques instaladas en la planta baja. Sofía se acercó a la recepción, donde dos empleados de traje la observaron de arriba abajo con sonrisas que no intentaron disimular. «¿Viste? Llegó en bicicleta, parece repartidora», murmuró uno, apenas cubriéndose la boca con la mano. La joven apretó la mandíbula. Había escuchado esas palabras toda su vida, en distintos tonos y contextos, pero siempre con el mismo filo. Sin embargo, fingió no oír y se dirigió al ascensor con pasos firmes, aunque por dentro le temblaran las piernas. Cuando se abrió la puerta del ascensor, una ráfaga de perfumes caros le golpeó de nuevo. En su interior ya estaban varios candidatos esperando. Todos vestían trajes impecables y portaban portafolios de piel reluciente. Nadie le dirigió un saludo, solo miradas cargadas de superioridad. Sofía bajó los ojos, pero en su interior repitió las palabras que tantas veces había usado para no rendirse. «No soy menos que ellos. Mis conocimientos valen más que sus apariencias». El ascensor subió en silencio hasta el piso 38.
Las puertas se abrieron a un pasillo cubierto de alfombras rojas y paredes adornadas con retratos de los fundadores de la corporación. Cada paso de Sofía resonaba con eco, como si todo el edificio estuviera recordándole que no pertenecía allí. Aún así, avanzó. Frente a la sala de entrevistas, se detuvo, respiró hondo y cerró los ojos un instante. Se obligó a imaginar que no era la hija de una vendedora ambulante ni la chica que había tenido que estudiar con los apuntes prestados de otros, sino una profesional capaz de enfrentarse a cualquiera. Cuando finalmente empujó la puerta, la conversación en la sala se apagó de golpe. Docenas de ojos se giraron hacia ella. Los de los candidatos, los de los asistentes, incluso los de un hombre alto, de traje azul oscuro, que se encontraba al fondo observando con gesto severo. El ambiente era frío y hostil, pero Sofía, con la carpeta en las manos y la determinación en el pecho, supo que aquel instante sería el inicio de algo que aún no podía imaginar. El murmullo en la sala de entrevistas apenas se apagó cuando Sofía Márquez dio sus primeros pasos hacia la mesa central. El sonido de sus zapatos sencillos sobre el piso alfombrado contrastaba con el de los tacones elegantes y los mocasines de cuero de los demás candidatos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con burla y unos cuantos con un desprecio abierto, como si su sola presencia allí fuera una ofensa. Ella apretó la carpeta azul contra su pecho, intentando que ese pequeño objeto le diera fuerza, como lo había hecho tantas veces en sus noches de estudio. El hombre al fondo, de traje azul oscuro y gesto severo, no desvió la vista. Observaba en silencio, como quien mide a alguien antes de emitir un juicio. Pero Sofía no tuvo tiempo de preguntarse quién era él, porque en ese momento se abrió otra puerta lateral y entró Hernán Olmos, director de Recursos Humanos. Su porte arrogante llenó la sala. Era un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y sonrisa venenosa, acostumbrado a tener la última palabra en cualquier conversación. «Buenos días a todos», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que rezumaba con descendencia. Su mirada pasó rápidamente por los candidatos hasta detenerse en Sofía. Frunció el ceño, hojeó unos papeles sobre la mesa y soltó una carcajada seca. «¿En bicicleta?», repitió como si fuese el chiste del año. «Señorita, aquí buscamos ejecutivos que representen la imagen de la empresa, no repartidores de comida». Las carcajadas de varios candidatos no tardaron en seguirle. Uno de ellos, con un reloj de oro brillando en su muñeca, murmuró lo suficiente alto para que todos escucharan. «Quizá se confundió de dirección. El mercado queda a 3 cuadras». El calor subió al rostro de Sofía, pero no bajó la mirada. Con voz temblorosa, pero firme, respondió: «He estudiado finanzas, he desarrollado proyectos rentables, y puedo demostrar que estoy tan preparada como cualquiera de los aquí presentes». Hernán la interrumpió con un ademán de la mano, como quien espanta a un insecto molesto. «No vamos a perder tiempo», sentenció. «Puede retirarse». El silencio se hizo pesado. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso gritar, quiso exigir respeto, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Guardó silencio, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era seguido por miradas burlonas, cada segundo un recordatorio de que la sociedad había decidido que ella no pertenecía allí. Sin embargo, mientras apretaba la carpeta contra su pecho y cruzaba la puerta, algo ardía en lo más profundo de su ser. Aquella humillación no sería el final. No, sería el combustible para demostrarles a todos que no habían visto nada todavía. El eco de sus propios pasos resonaba en el pasillo mientras Sofía se alejaba de la sala de entrevistas.
cada golpe de sus zapatos sencillos contra la alfombra era como un martillo clavando la humillación en lo más profundo de su alma. Sentía que todos los cuadros de los fundadores, colgados en las paredes, la observaban, juzgándola, recordándole que no pertenecía a ese mundo de corbatas y relojes de oro. Cuando finalmente alcanzó el ascensor, sus manos temblaban tanto que apenas pudo presionar el botón. Las puertas se cerraron y por primera vez desde que había llegado al edificio, estuvo sola. El aire acondicionado le golpeó el rostro como un recordatorio cruel. Allí adentro el ambiente era frío, calculador, indiferente a las emociones. Sofía se permitió soltar un suspiro entrecortado y apoyar la frente contra la pared metálica. Sintió que el fracaso la envolvía, como una sombra que llevaba su nombre. El trayecto hasta la planta baja fue eterno. Cada segundo arrastraba consigo las palabras de burla, las carcajadas que todavía retumbaban en sus oídos. Se vio a sí misma desde fuera, la chica que llegó en bicicleta creyendo que podía conquistar un lugar en la cima y que había sido expulsada con una frase cruel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Había llorado muchas veces en la vida, pero en ese momento juró que no les daría ese poder, al menos no frente a ellos. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, varios empleados caminaban con prisa de un lado a otro. Nadie reparó en ella, nadie se detuvo a preguntar cómo estaba. Era invisible en medio del mármol reluciente y las lámparas brillantes. Caminó hacia la salida, apretando la carpeta contra su pecho, como si ese objeto pudiera sostener lo poco que quedaba de su dignidad. En el exterior, el sol de Monterrey seguía implacable. El reflejo en los ventanales del rascacielos la cegó por un instante, obligándola a entrecerrar los ojos. Allí estaba su bicicleta, fiel y humilde, esperándola en la esquina como un recordatorio de quién era realmente. Sofía la miró con un nudo en la garganta. Mientras todos llegaban en autos de lujo, ella volvía a subirse a aquel vehículo viejo que había sido su única compañía en los momentos más difíciles. Subió, colocó la carpeta en la canastilla delantera y apoyó las manos en el manubrio. Durante unos segundos se quedó inmóvil, tragando la impotencia. Una parte de ella quería abandonar, aceptar que ese mundo no era para los suyos. Pero en lo más profundo, otra voz ardía con más fuerza, la de la promesa hecha a su madre en su lecho de muerte, cuando le juró que demostraría que el sacrificio de una vida entera no había sido en vano. Pedaleó de regreso a su barrio con lágrimas quemándole los ojos, pero también con una chispa encendida en el pecho. Lo que Hernán Olmos y los demás no sabían era que aquella humillación no sería el final de Sofía Márquez. Sería el inicio de una historia que ellos jamás olvidarían. La Corporación del Castillo no tardó en llenarse de rumores tras la entrevista de aquel día. Aunque para la mayoría de los ejecutivos Sofía Márquez había sido apenas una candidata descartada, para algunos empleados, la escena había dejado una impresión difícil de olvidar. La joven que llegó en bicicleta, con una carpeta apretada contra el pecho, había soportado burlas y humillaciones sin derrumbarse frente a todos. Y ese silencio orgulloso comenzó a convertirse en susurro. En las oficinas del piso 40, donde los ventanales ofrecían una vista panorámica de Monterrey, los directivos discutían en voz baja. Se avecinaban cambios, y no precisamente pequeños. El presidente, Alonso del Castillo, había anunciado que un nuevo inversionista había adquirido una participación considerable de las acciones de la compañía, lo suficiente como para alterar decisiones que hasta entonces parecían intocables. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, pero todos coincidían en que su llegada marcaría un antes y un después. Dicen que es un empresario extranjero, comentó uno de los gerentes mientras se servía un whisky en su oficina privada.
Otros dicen que es un competidor encubierto. Sea quien sea, respondió otro, con el ceño fruncido. Lo que está claro es que viene con la fuerza suficiente para mover cimientos. El eco de esas conversaciones llegó incluso a los pasillos donde circulaban los empleados de menor rango. Secretarias, asistentes y mensajeros repetían versiones adornadas, inventando detalles para llenar el vacío de información. Unos hablaban de un millonario árabe, otros de un magnate europeo y algunos hasta aseguraban que se trataba de un político retirado que buscaba blanquear su reputación. Mientras tanto, Hernán Olmos se pavoneaba como si nada hubiera ocurrido. En su mente, la humillación de Sofía había sido apenas una anécdota. Se sentía seguro de que su lugar en la corporación era intocable. Caminaba por los pasillos con la barbilla en alto, disfrutando del murmullo de respeto que los empleados fingían ante él. Pero lo que no sabía era que, en cuestión de días, esa seguridad se desplomaría con la fuerza de un terremoto. El propio Alonso del Castillo, un hombre de porte imponente y mirada calculadora, se mantenía inquieto. Había visto demasiados imperios caer por confiarse demasiado. Cada vez que repasaba los informes financieros, sentía que la sombra del nuevo inversionista lo observaba desde algún rincón invisible. Y lo que más lo atormentaba era no saber cómo se vería el rostro de la persona que pronto compartiría su mesa de decisiones. En las cafeterías cercanas, los empleados hablaban en voz baja, como si temieran que hasta las paredes pudieran escuchar. Las palabras «nuevo dueño», «inversionista misterioso» y «cambio de poder» se repetían con insistencia. Algunos incluso se preguntaban si esa persona llegaría a la gala anual que estaba prevista para la semana siguiente, un evento donde siempre se mostraba la fuerza y el prestigio de la empresa. Esa gala, pensaban todos, sería el escenario perfecto para que el enigma se revelara. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que detrás de aquella sombra se encontraba la misma mujer que había sido expulsada de una entrevista por llegar en bicicleta. El gran salón de la Corporación del Castillo resplandecía esa noche como pocas veces. Lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando destellos dorados sobre las mesas cubiertas con manteles de seda blanca. Camareros impecablemente vestidos circulaban con copas de vino y bandejas de canapés que parecían obras de arte. Todo estaba dispuesto para la gala anual, el evento donde se mostraba el músculo y la elegancia de la empresa frente a políticos, empresarios y la élite social de Monterrey. Los invitados llegaban en automóviles de lujo que se alineaban frente al edificio como si fueran parte de una exhibición. Hombres con trajes a medida descendían de los vehículos acompañados de mujeres con vestidos brillantes y joyas que resplandecían como si fueran estrellas arrancadas del cielo. El aire estaba impregnado de perfumes costosos y de conversaciones superficiales cargadas de halagos falsos y sonrisas ensayadas. Dentro, los directivos más veteranos brindaban con la seguridad de quienes habían aprendido a navegar en un mar de apariencias. Sin embargo, bajo la música suave de la orquesta había un murmullo imposible de ignorar. La expectativa por la llegada del misterioso nuevo inversionista principal. Nadie sabía quién era, ni cómo lucía, pero todos coincidían en que su presencia cambiaría las reglas del juego. En un rincón, Hernán Olmos, con una copa en la mano y un aire de superioridad, relataba con orgullo la historia de cómo había limpiado las entrevistas de candidatos mediocres. Su risa retumbaba más alto que la música. «La mayoría ni siquiera merece entrar al edificio», decía con desdén, recordando a Sofía como si se tratara de un chiste de mal gusto. Imaginen, en bicicleta, en un rincón, Hernán Olmos, con una copa en la mano y un aire de superioridad,
relataba con orgullo la historia de cómo había limpiado las entrevistas de candidatos mediocres. Su risa retumbaba más alto que la música. La mayoría ni siquiera merece entrar al edificio, decía con desdén, recordando a Sofía como si se tratara de un chiste de mal gusto. Imaginen, en bicicleta. Varios directivos rieron con él, pero algunos intercambiaron miradas incómodas. Había algo en el recuerdo de aquella joven que se resistía a desvanecerse, como si su silencio hubiese dejado una marca invisible en la sala. El presidente, Alonso del Castillo, apareció en el escenario central con una sonrisa tensa. Tomó el micrófono y, tras un breve discurso sobre el éxito de la corporación, dejó caer la noticia que todos esperaban. Esta noche, anunció con voz solemne, conocerán al inversionista que se une a nuestra familia empresarial. El murmullo fue inmediato. Copas tintinearon, abanicos se agitaron, teléfonos se alzaron disimuladamente para grabar el momento. La tensión era casi palpable. Todos giraron la cabeza hacia la entrada principal, esperando ver a un magnate extranjero o a un multimillonario reconocido. Pero cuando las puertas se abrieron, lo que apareció fue algo que nadie, absolutamente nadie, había previsto. Allí estaba Sofía Márquez, con un vestido sencillo color esmeralda que resaltaba la fuerza de su mirada. Caminaba con paso firme, sosteniendo una carpeta en las manos, mientras su bicicleta permanecía estacionada en la acera como un recordatorio silencioso de su verdad. Los murmullos se convirtieron en un silencio absoluto. Copas quedaron suspendidas en el aire. Hernán Olmos, desde su rincón, sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Y Alonso del Castillo, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. El eco de los tacones de Sofía resonó en el mármol del salón de gala, un sonido sencillo pero poderoso que atravesó la tensión como un latigazo. Todos los presentes la miraban sin parpadear, incapaces de procesar lo que veían. Aquella mujer humilde, la misma que días antes había sido ridiculizada en una entrevista, ahora caminaba con la serenidad de quien sabe exactamente el peso de sus pasos. El vestido esmeralda que llevaba puesto no era ostentoso, no estaba cubierto de diamantes ni diseñado por una firma reconocida, pero en ella cada pliegue parecía irradiar dignidad. La carpeta que sostenía en las manos, lejos de ser un simple accesorio, se convertía en un símbolo de autoridad. La prueba tangible de que pertenecía allí más que cualquiera de los que la habían despreciado. El murmullo inicial se había convertido en un silencio tan espeso que hasta la orquesta dejó de tocar por unos segundos. Copas quedaron suspendidas en el aire, abanicos detenidos a mitad del movimiento, sonrisas congeladas en los labios de la élite regiomontana. El contraste era brutal. Mientras todos ostentaban joyas y trajes de diseñador, Sofía avanzaba con la seguridad de quien ya no necesitaba adornos para imponerse. Alonso del Castillo, aún en el escenario, intentó recuperar la compostura. Tosió discretamente y extendió un gesto hacia ella, como si quisiera controlar la situación, pero sus ojos lo delataban. Estaba tan sorprendido como el resto. «Señoras y señores», balbuceó, «permítanme presentarles a...». No terminó la frase. No hacía falta. Cada mirada estaba fija en Sofía, y ella no necesitaba que nadie la presentara. En un rincón, Hernán Olmos sintió como el calor abandonaba su rostro. Recordaba con claridad la manera en que la había expulsado de la entrevista, el eco de sus carcajadas, la satisfacción de sentirse superior. Ahora, esa misma mujer caminaba con un poder que él no podía comprender, y lo peor era que todos lo estaban viendo. Su copa temblaba en la mano, derramando unas gotas de vino que mancharon su costoso traje. Sofía se detuvo en el centro del salón, bajo la luz de la lámpara de cristal más grande. Alzó la mirada.
encontró la de Alonso del Castillo y luego recorrió la sala con una calma que parecía desafiar a todos los presentes. Y entonces, con voz firme y clara, dijo: «Soy Sofía Márquez, y desde hoy, como inversionista principal de esta corporación, espero que me reconozcan no por cómo llego, sino por lo que represento». El silencio estalló en una oleada de murmullos, como un mar que se rompe contra la costa. Algunos aplaudieron con timidez, otros se miraron confundidos, y unos cuantos se levantaron de sus sillas, incapaces de aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero Sofía no se inmutó. Aquella entrada había cambiado para siempre la historia de la Corporación del Castillo. El murmullo no tardó en transformarse en un torbellino de comentarios cruzados. Las mesas del salón de gala parecían vibrar con el eco de las voces, mientras los invitados intentaban procesar lo imposible. La nueva inversionista principal no era un magnate extranjero ni un empresario de renombre, sino aquella joven que había sido humillada y expulsada de una entrevista por llegar en bicicleta. En el escenario, Alonso del Castillo intentaba mantener la compostura. Su sonrisa diplomática se quebraba por segundos, mientras los flashes de los celulares lo apuntaban sin piedad. Sabía que cualquier gesto suyo sería interpretado como una señal de apoyo o de rechazo hacia Sofía, y esa incertidumbre lo atormentaba. Pero no todos compartían la misma tensión. Entre los presentes, un grupo reducido de directivos fruncía el ceño con visible desdén. Hombres de trajes oscuros y mujeres enjolladas se inclinaban hacia adelante, murmurando entre dientes frases cargadas de veneno. «¿Qué se supone que significa esto?», dijo uno con un trago de whisky en la mano. «¿Cómo esperan que el mercado confíe en alguien que ni siquiera puede presentarse en condiciones? Una vergüenza», añadió otra, sacudiendo su abanico con furia. «No pasará mucho antes de que todo esto colapse. Las cámaras de los medios de comunicación, que hasta ese momento habían registrado la elegancia de la gala, encontraron en esos gestos de desprecio un nuevo espectáculo. Algunos periodistas comenzaron a enviar titulares apresurados. Escándalo en la Corporación del Castillo. La nueva inversionista llega en bicicleta». Sofía, en el centro del salón, percibió cada mirada cargada de odio, cada gesto de burla escondido detrás de copas de champán. Podía sentir cómo aquellos que siempre habían vivido en la cima la descalificaban con la misma facilidad con la que firmaban un contrato millonario. Sin embargo, lejos de derrumbarla, esas expresiones se convirtieron en gasolina para su fuego interior. Hernán Olmos, aún pálido, intentaba recuperar algo de control. Se acercó a un grupo de colegas y murmuró con su acostumbrada soberbia, aunque su voz carecía de la firmeza de siempre: «Esto es un error pasajero. Esa mujer no durará ni un mes». Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras eran huecas. Algo en la mirada de Sofía, esa mezcla de dignidad y desafío, le hacía comprender que la historia ya no se escribía bajo sus reglas. La élite podía despreciarla todo lo que quisiera, podían intentar derribarla con comentarios y rumores. Pero lo que Sofía había ganado esa noche, ante todos, era imposible de borrar: el reconocimiento silencioso de que ya no podían ignorarla. El salón de gala había quedado suspendido en un silencio pesado, solo roto por el sonido de las copas apoyándose lentamente sobre las mesas. Los documentos que Sofía había colocado frente al consejo directivo brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal, como si fueran pruebas sagradas de una verdad imposible de negar. El salón de gala había quedado suspendido en un silencio pesado, solo roto por el sonido de las copas apoyándose lentamente sobre las mesas. Los documentos que Sofía había colocado frente al consejo directivo brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal, como si fueran pruebas sagradas de una verdad imposible de negar. Alonso del Castillo, desde el escenario, bajó lentamente del podio.
Sus pasos firmes intentaban transmitir autoridad, pero el sudor en su frente lo traicionaba. Se acercó a la mesa central, donde Sofía permanecía erguida, sin apartar la vista de quienes la habían despreciado. Esta empresa siempre ha estado marcada por la excelencia y la disciplina, dijo con voz grave, y no podemos permitir que los impulsos nos lleven a perder el rumbo. Pero antes de que pudiera continuar, una mujer del consejo, con un collar de perlas y un vestido azul medianoche, intervino con tono cortante. ¿Impulso? Lo que acabo de ver no es un capricho. Esa joven ha demostrado con cifras lo que muchos aquí no podríamos explicar ni en 10 presentaciones. El murmullo volvió a encenderse. Algunos asentían. Otros negaban con la cabeza, pero el equilibrio de poder comenzaba a fracturarse. La máscara de unidad y prestigio que la corporación siempre había mostrado ante el mundo se resquebrajaba en directo frente a políticos, empresarios y periodistas. En un rincón, Hernán Olmos observaba con el rostro desencajado. Su seguridad se desmoronaba. Había pasado de ser el hombre que dictaba quién era digno de entrar a la empresa a convertirse en un espectador del ascenso de la mujer que él mismo había humillado. Intentó hablar, pero su voz se quebró, y el silencio de quienes lo rodeaban fue más cruel que cualquier palabra. Sofía, por su parte, no necesitó gritar ni exigir. Su presencia bastaba. Había comprendido que el verdadero poder no estaba en los autos de lujo ni en las joyas resplandecientes, sino en la convicción de mantenerse firme incluso cuando todo el mundo intentaba derrumbarte. Aquella noche, en la corporación del castillo, se quebraron las máscaras. Los directivos ya no podían ocultar sus temores. La élite no podía disimular su desconcierto. Y hasta Alonso del Castillo sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Y en medio de ese quiebre, Sofía Márquez se alzó como el rostro de un futuro que nadie había previsto, pero que todos tendrían que aceptar. La gala había quedado marcada por el quiebre de la unidad. Aunque los aplausos tímidos se mezclaban con miradas de desprecio, lo cierto era que la figura de Sofía Márquez ya no podía ser ignorada. Su nombre circulaba en susurros, sus documentos pasaban de mano en mano, y el eco de su declaración resonaba en cada rincón del salón. Sin embargo, en las sombras de aquel escenario de cristal y lujo comenzaba a tejerse una red peligrosa. Algunos directivos, heridos en su orgullo y temerosos de perder sus privilegios, se reunieron en un salón contiguo, lejos de las miradas de los periodistas y de los invitados más atentos. Allí, entre copas de whisky y cigarros apagados a medias, se pronunciaron las primeras palabras de conspiración. Si permitimos que esta mujer se afiance, nuestra influencia quedará en nada, dijo un hombre de cabello plateado, miembro del consejo desde hacía más de 20 años. No podemos dejar que sus cifras nublen la tradición de esta corporación, añadió otro ajustándose el nudo de la corbata. Necesitamos movernos rápido. Hernán Olmos, que había encontrado en esa reunión un respiro a su humillación, aprovechó para recuperar protagonismo. Su voz, aunque aún quebrada, buscó imponerse con la soberbia de siempre. No se equivoquen, esa mujer no es más que una fachada. Yo mismo la vi temblar en la entrevista. Si la presionamos en el momento adecuado, se derrumbará. Las palabras cayeron como veneno en el aire. Algunos asintieron, otros se limitaron a escuchar, pero la idea de un plan contra Sofía comenzaba a tomar forma. El resentimiento era demasiado fuerte para quedarse en simples comentarios. Mientras tanto, en el salón principal, Sofía permanecía erguida, rodeada de un mar de miradas contradictorias. Su vestido esmeralda parecía absorber la luz de las lámparas, proyectándola como un faro en medio de la tormenta. Ella no lo sabía aún, pero en ese mismo instante se estaba gestando la primera gran traición en su contra. Alonso del Castillo, desde un costado del escenario, observaba todo con el rostro endurecido. Había en él
una mezcla peligrosa de cálculo y desconfianza. Si bien no había mostrado su postura, en su interior hervía una batalla: aceptar la fuerza de Sofía o unirse a quienes tramaban hundirla en silencio. La música de la orquesta volvió a llenar el aire. Las risas superficiales regresaron poco a poco y la gala retomó su curso como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo esa apariencia de normalidad, las sombras se habían puesto en movimiento. Y Sofía, aún sin saberlo, se convertiría no solo en el rostro de una nueva era, sino también en el blanco de una guerra interna que apenas comenzaba. La corporación del castillo amaneció al día siguiente de la gala con un aire enrarecido. Los periódicos locales llevaban en primera plana la imagen de Sofía Márquez en su vestido esmeralda, entrando al salón con la carpeta en las manos. Los titulares eran explosivos: la mujer en bicicleta que conquistó la cima, la nueva cara de la inversión en Monterrey, y escándalo en la élite, la inesperada inversionista que sacude al poder. Mientras los medios celebraban la valentía de Sofía, dentro de la corporación se desataba una tormenta silenciosa. Los pasillos que antes se llenaban de saludos calculados, ahora eran campo de batalla de susurros venenosos. Algunos empleados jóvenes la veían como un símbolo de esperanza, la prueba de que el talento podía abrir puertas cerradas. Pero otros, fieles a la vieja guardia, la señalaban como una amenaza que debía ser neutralizada antes de que hundiera todo lo construido. El consejo directivo se reunió de urgencia en una sala privada del piso 50. Las persianas estaban cerradas. El aire acondicionado zumbaba como un murmullo constante, y las carpetas con informes financieros se apilaban sobre la mesa de caoba. Allí, las máscaras cayeron por completo. «No podemos permitir que esta mujer siga ganando terreno», dijo el directivo de traje gris con el mismo tono furioso de la noche anterior. «Si dejamos que su imagen se fortalezca, el mercado creerá que la tradición ya no significa nada», añadió otro, golpeando la mesa con la mano. Hernán Olmos, que se sentía cada vez más arrinconado, vio en ese momento la oportunidad de recuperar el control. «Escúchenme bien», dijo con voz áspera. «Yo conozco a esa mujer mejor que cualquiera de ustedes. La vi dudar, la vi temblar. Si la empujamos en el punto débil correcto, se quebrará». Alonso del Castillo, sentado en la cabecera, permanecía en silencio. Su mirada fija en los documentos frente a él transmitía una calma peligrosa. Finalmente levantó la vista y con voz baja pero firme pronunció: «Muy bien, si esta joven quiere jugar a ser parte de la élite, entonces tendrá que aprender que aquí no se sobrevive solo con números. Que se prepare». El eco de sus palabras marcó el inicio de una guerra interna, una guerra de rumores, de intrigas y de movimientos estratégicos, que pondrían a prueba no solo la resistencia de Sofía, sino también su fe en sí misma. Lo que los conspiradores no sabían era que, cuanto más intentaran derribarla, más fuerza ganaría el símbolo que Sofía Márquez representaba para quienes siempre habían sido invisibles. El sol comenzaba a iluminar Monterrey con un resplandor rojizo cuando Sofía Márquez llegó nuevamente a la corporación del castillo. Su bicicleta, la misma que había sido motivo de burla, la acompañaba como un estandarte silencioso de todo lo que había resistido. No necesitaba escoltas, autos de lujo ni cámaras que la siguieran. Su mayor fuerza era la dignidad con la que pedaleaba, incluso después de haber desafiado al corazón de la élite empresarial. En el interior del edificio, los rumores sobre la conspiración ya corrían como pólvora. Algunos empleados le susurraban discretamente palabras de apoyo cuando la veían pasar. Otros, en cambio, evitaban mirarla,
temerosos de que la guerra interna los arrastrara a ellos también. Pero Sofía no buscaba la aprobación de nadie. Su objetivo era demostrar con hechos que estaba allí para transformar lo imposible en posible. La reunión del Consejo Directivo se celebró esa misma mañana en el piso 50. Los hombres que la habían despreciado en la gala se sentaron rígidos, con carpetas repletas de estrategias y acusaciones. Hernán Olmos, ansioso, creyó tener la oportunidad de derrumbarla definitivamente. «Señores», dijo con un tono engolado, «estamos frente a una mujer que no entiende de tradición. Su llegada aquí es un riesgo para todo lo que hemos construido. Propongo que se limite su influencia de inmediato». Un murmullo de aprobación recorrió parte de la sala, pero entonces Sofía se levantó. Su figura sencilla, contrastando con los trajes oscuros y las corbatas de seda, bastó para acallar cualquier voz. No levantó la mano, no pidió silencio. Su sola presencia lo impuso. «Durante toda mi vida», comenzó con voz serena, «he escuchado que no era suficiente, que una mujer como yo jamás podría llegar aquí, que no importaba cuánto estudiara, cuánto trabajara, siempre existiría alguien dispuesto a recordarme de dónde vengo». Se detuvo un instante, abriendo la carpeta y mostrando gráficas, contratos y proyecciones. «Pero aquí están los hechos. Mi inversión es real. Mis resultados son sólidos, y si alguien duda de mi capacidad, que intente rebatir lo que está frente a ustedes». El silencio fue absoluto. Los directivos se miraron entre sí, buscando una grieta en los números, un error en las proyecciones. No lo encontraron. Incluso Alonso del Castillo, con toda su astucia, no pudo ocultar un destello de respeto en su mirada. Hernán Olmos intentó interrumpir, pero su voz se quebró. Nadie lo respaldó. Por primera vez, el hombre que había humillado a tantos se quedó solo, reducido al eco de su propia soberbia. El presidente del Consejo tomó la palabra con un tono grave. «Sofía Márquez ha demostrado con hechos lo que pocos aquí se atrevieron siquiera a imaginar. Desde este momento, su lugar en esta mesa no está en discusión». Los murmullos se transformaron en un aplauso lento, tímido al principio, pero que fue creciendo hasta llenar la sala. Sofía no sonrió, no levantó los brazos en victoria. Simplemente bajó la mirada y respiró hondo. Sabía que aquella batalla era solo el inicio de un camino aún más difícil. Cuando salió del edificio, el sol bañaba la ciudad en un resplandor dorado. Subió a su bicicleta y, entre el tráfico de Monterrey, pedaleó con el mismo ritmo firme de siempre. Las burlas habían intentado quebrarla, las conspiraciones habían querido borrarla, pero ninguna había logrado detenerla. La victoria de Sofía no estaba en el ruido de los aplausos ni en los titulares de los periódicos. Estaba en el silencio que ella misma había impuesto a quienes la despreciaban. Un silencio que pesaba más que cualquier grito, porque era la prueba de que, al final, el poder verdadero no necesita ostentación. Basta con resistir y mantenerse de pie. Y así concluye la historia de Sofía Márquez. La joven que fue humillada por llegar en bicicleta terminó demostrando que la verdadera fuerza no está en la apariencia, sino en la constancia, la preparación y la dignidad. Su triunfo no fue ruidoso ni adornado de lujos. Fue una victoria silenciosa que pesó más que cualquier burla, porque impuso respeto incluso a quienes intentaron derribarla. Sofía nos enseña que el poder real no necesita ostentación. Se sostiene en los hechos y en la firmeza de mantenerse de pie frente a la adversidad. ¿Y tú, qué piensas? ¿El silencio firme puede ser más poderoso que las palabras? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, donde el coraje y la esperanza siempre logran abrirse camino. Nos vemos en el próximo video.